Ataque al cuartel militar de la ciudad de Madera, Chihuahua. Hace 60 años en México hubo un intento de pasar al socialismo. En los años, cuando la Revolución Cubana se desenvolvía, los gobiernos de América Latina estaban con sus ejércitos en alerta máxima. El temor de que intentonas comunistas se desataran en el continente era un asunto latente. México, con su situación de abandono del campo, el ineficiente reparto agrario y las pésimas condiciones de vida, era un lugar donde era posible que el descontento social se enfrentara directamente al gobierno. Así pues, en el estado de Chihuahua, donde uno piensa en desierto, en la región oeste de la entidad se encuentran bosques y montañas de la Sierra Madre Occidental que cuentan con importantes recursos madereros y minerales. La corrupción del gobierno era omnipresente. Las tierras que fueron dadas por el reparto agrario se repartieron entre los líderes agraristas y sus más prominentes seguidores, dando origen a nuevos latifundios agrícolas y ganaderos donde trabajaban en pésimas condiciones los campesinos. Por otra parte, la explotación sufrida por la población estaba plagada de abusos y omisiones de las autoridades. Peticiones, protestas y manifestaciones eran reprimidas y las demandas rara vez se resolvían. Principalmente las luchas campesinas y de las normales rurales eran las más combativas y fueron los semilleros donde florecieron los actores de los acontecimientos del 26 de septiembre de 1965. Así, entre los líderes del movimiento, la desesperación y el llamado a la acción se hacía evidente. El dirigente del grupo guerrillero que llevaría a cabo el asalto al cuartel Madera, Arturo Gámez García, fue un joven profesor normalista, dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, la UGOCM, que promovió la resistencia popular en el poblado de Cebadillas de Dolores, municipio de Madera, sistemáticamente saqueado por las compañías mineras estadounidenses. Participó en el Movimiento de Liberación Nacional y ante la desintegración del mismo convocó al primer encuentro en la Sierra Heraclio Bernal en Dolores en octubre de 1963 para encontrar nuevas formas de lucha y promover la toma de las tierras a los latifundistas por parte de los campesinos, como lo venía haciendo la UGOCM en otras partes de la República. El gobierno del estado aprendió a Gámez y a otros participantes. En respuesta, Salomón Gaitán, el líder campesino y sus seguidores, iniciaron acciones violentas. Volaron los puentes de la familia Ibarra y ajusticiaron a Florentino Ibarra. Al ser liberado Gámez, se unió al autodenominado Grupo Popular Guerrillero y así continuaron acciones tales como dinamitar la estación de la radio de los terratenientes y asaltos a funcionarios y policías. En los primeros meses de 1965 se le sumó Pablo Gómez. A principio de este año, también el grupo organizó en Torreón el segundo encuentro de la Sierra de Chihuahua, Ignacio Bernal, entre cuyas resoluciones se concluían que el único camino era la lucha armada contra el sistema para establecer el socialismo. Estamos convencidos de que ha llegado la hora de hablarle a los pobladores en el único lenguaje que entienden. Llegó la hora de que las vanguardias más audaces empuñen el fusil porque es lo único que se respeta y escucha. Llegó la hora de ver en sí sus cabezas respetaban las balas, ya que son las razones que nunca les entraron. Llegó la hora de apoyarnos en el 30-30 y en el 30-06, más que en el Código Agrario y la Constitución. Vencer o morir. Al cacique Emilio Rascón lo enjuiciaron y le obligaron a donar 600 pesos para la escuela. A Roberto Jiménez le incendiaron su fábrica de licor por haber violado a una joven y repartieron la producción entre los obreros y destruyeron la lista de sus deudores. El 23 de mayo pasado, en ausencia del profesor Arturo Gámez García, el grupo sorprendió a varios soldados de la quinta zona militar cerca del rancho Las Águilas, que se encontraban patrullando la comarca. En Las Moras, el municipio de Madera, Chihuahua, los atacantes hirieron a 3 soldados y tomaron las armas y radiotransmisor del pelotón. Se internaron en la Sierra de Chihuahua y, dando el éxito del ataque, planearon realizar el asalto al cuartel. 15 días antes del ataque, los guerrilleros publicaron el siguiente desplegado dirigido al gobernador en el diario local Índice. Nos hemos levantado en armas para hacer frente
frente a los cacicazgos, como el de José Ibarra y Tomás Vega. Una vez que agotamos los medios legales sin fruto alguno, una vez que nuestros esfuerzos fracasaron en virtud del apoyo incondicional que el gobierno del Estado proporciona a los caciques que por décadas se han dedicado impunemente a explotar como bestias a los campesinos, a humillarlos, a asesinarlos, a quemarles sus ranchos, robarles su ganado y violar a sus mujeres. Hemos declarado varias veces que estamos dispuestos a dejar las armas a condición de que se someta al orden y a la ley a los caciques, como Ibarra, y se repartan las tierras que mediante despojos y asesinatos se han acaparado. La respuesta suya ha sido enviar a más de 2,000 soldados a liquidarnos y armar bandas de conocidos asesinos que nos persiguen con saña. Hemos dicho y lo repetimos, no queremos matar soldados, nada tenemos contra ellos, siempre y cuando se respete a las familias. Los consideramos de clase pobre y explotada que están al servicio únicamente por necesidad, teniendo que soportar el despotismo y los abusos de sus superiores. Nuestra lucha no va dirigida contra el ejército, sino contra los caciques. Usted, con sus torpezas y sus caprichos, ha agravado todos los males del Estado. Le hemos pedido que reconozca su incapacidad y renuncie, y salga del Estado que tan mal ha servido. Se lo repetimos ahora. Renuncia y váyase del Estado, o lo sacaremos a la fuerza, cueste lo que cueste, y corra la sangre que corra. Sierra de Chihuahua, Arturo Gámez y Salomón Gaitán. El 23 de septiembre de 1965, un grupo de 13 personas dirigido por el profesor rural e integrado por maestros, estudiantes y líderes campesinos, hartos de los abusos y la explotación, los agravios, los despojos de los caciques ganaderos y las compañías madereras y algodoneras, cobijados por Práxides Giner Durán, gobernador general y rico terrateniente, deciden atacar el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. Si bien existen muchas versiones de los hechos, existe un consenso general en los hechos que les relatamos a continuación. El 25 de septiembre se reunieron 3 integrantes del grupo de Arturo Gámez para discutir los acontecimientos que escribirían sus nombres en la historia. En algún punto del día se hicieron con un camión para transportar madera y se prepararon para los hechos que tendrían lugar la madrugada del día siguiente. El grupo recibiría las malas noticias de que habría menos armas de lo esperado y que no se les unirían 2 grupos que los abandonaron. La decisión de abandonar el proyecto se planteó, pero también se desechó y se pondría en práctica. Su plan consistía en realizar un asalto relámpago al cuartel Madera para obtener armamento, tomar la población, expropiar el banco local y transmitir mensajes revolucionarios a través de la radioemisora local para intentarse un nuevo y majestuoso intento en la Sierra de Chihuahua, en la que se irían a refugiar posteriormente. La acción era parte de las tácticas militares recomendadas por el Manual de Guerra de Guerrillas de Ernesto Che Guevara para ejecutar acciones de golpeteo y así incrementar la acumulación de fuerzas de que sería el primer foco de insurrección mexicano. El grupo llegó alrededor de las 5 de la mañana. Armados con rifles, escopetas, pistolas y dinamita, se posicionaron alrededor del cuartel. En uno de ellos, el más pequeño y joven menor de edad, se colocó en el lugar más lejano y seguro. 4 se ubicaron en la Casa Redonda, donde había una oficina de la Compañía Maderera de Bosques de Chihuahua. 4 más se apostaron afuera de la iglesia y la escuela primaria, mientras que 3 restantes se acomodaron en el terraplén de la vía del ferrocarril, de frente a unos 30 metros. Estos últimos tendrían a las barracas militares de frente. A sus espaldas, una llanura de 2 kilómetros que los separaba de la vasta bosque de Chihuahua. La tropa se alistaba para el desayuno. Al cuarto para las 6 de la mañana, un grupo de militares salen formados de la barraca principal y cruzan una pequeña explanada. De pronto, en unos momentos, en medio de la negrura que no se levantaba, suena una balacera. Desconcertados, los soldados se lanzan pecho a tierra al tiempo que oyen gritar: «¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse!». Los uniformados del interior de la barraca salen presurosos con las armas en mano. Disparan a todas partes, de a diestra y siniestra. A los que están echados al piso se reincorporan para un contraataque. Los minutos se precipitan y el sol muestra lentamente su amenaza. Las siluetas comienzan a hacerse visibles. Urge la retirada. El grupo guerrillero intenta resistir con desesperación. Arrojan
arrojan sus bombas, disparan sus rifles. El tiroteo se prolonga por hora y media. Cuando deciden replegarse, ya no es posible. El tronido de las descargas ahoga las órdenes de retirada. El otro grupo de soldados que les tiende cerco por detrás, y entonces Guadalupe Escobedo, Florencio Orugo y Ramón Mendoza, Francisco Ornelas, Matías Fernández logran huir. El paso intempestivo del tren anuncia el fin de la tragedia de los 8 guerrilleros que no lograron salir de ahí. Uno de sus cuerpos queda sin vida en la tierra seca. El tiroteo sí cesa. Los primeros rayos del sol apenas muestran cadáveres tibios entre los resgueros de los casquillos. Los militares acomodan uno al otro del lado de los insurrectos muertos. Pueblo Gómez Ramírez, médico y profesor normalista, dirigente del PPS y de la UGOCM, Miguel Quiñones Pedrosa, director de la Escuela Rural Federal de Ariceachic, Rafael Martínez Valdivia, profesor normalista, Óscar Sandoval Salinas, estudiante normalista, Salomón Gaitán Aguirre y Antonio Escobedo, campesinos, Emilio Gámez Garda, estudiante y hermano de Arturo, maestro rural cuyo rostro queda despedazado. Solo Pablo rebasa los 30 años, los demás eran menores de 25. Sin experiencia guerrillera, ni conocimiento preciso del terreno, ni la capacidad de fuego de los militares, sin contar con refuerzos, la acción fracasa. El resultado del enfrentamiento, de los 125 soldados en el cuartel, murieron reconocidos por el gobierno 5 personas. Sin embargo, acontecimientos como este nunca dan cuenta de números certeros. Algunos testigos y testimonios ubican los números de muertos de los militares en números mucho más altos. Los cadáveres son exhibidos en la plaza principal de Madera para atemorizar a quien pretende enfrentar al gobierno y al ejército. La gente organiza un velorio y su entierro, pero el cura del lugar, Roberto Rodríguez Piña, se niega a dar los óleos porque tilda a los comunistas de bisoños guerrilleros muertos. El general Práxides Giner Durán ordena que sean sepultados inmediatos sin ataúdes en una fosa común, bajo el eslogan: querían tierra, denles tierra hasta que se harten. Según Florencio Lugo, guerrillero sobreviviente, el ataque fracasó porque no tuvieron a su favor el factor sorpresa y no pudieron estallar el depósito de gasolina que incendiaría el cuartel, ya que fueron traicionados por el mismo militar que los entrenó para el ataque, el traidor capitán retirado Lorenzo Cárdenas Barajas. La acción de contraguerrilla se extenderá por todo Chihuahua y en los diarios nacionales. El ejército se movilizará en Madera y en la sierra. En la prensa, Giner Durán minimizaría los hechos. Jesús Reyes Heroles declarará el comportamiento de los atacantes corresponde a drogadictos ideológicos y Roberto Blanco Moeno los tachará de agitadores de poca monta. Solo se alzará la voz de Víctor Rico Galán en la revista Sucesos. Cuestiona la mención honorífica otorgada a los soldados en la ciudad de Madera por su bizarro comportamiento. El bizarro comportamiento que el secretario de Defensa se sintió en el caso de Elogiar consistió en apresar, maltratar y vejar decenas de campesinos de Madera y de la zona aledaña. Consistió en pasar por todo pueblo un camión de redillas a la intemperie los cadáveres de los sublevados. Consistió en impedir que los familiares, que ya tenían los cuerpos en bolsas de lona para darle sepultura en Chihuahua, se los llevaran. Consistió en arrojar los cadáveres en una fosa común. Consistió en quitar el pañuelo de que el periodista Pedro Muñoz Rocha puso en el rostro del doctor Pablo Gómez. Consistió en obligar a los parientes a presenciar los honores rendidos a los soldados, rodeándolos de asesinos a sueldo de los caciques de la región. El PPS se deslindaría de los hechos y pediría actuar con fuerza y decisión para restaurar el orden en la zona, y una posición similar sostendrá la UGOCM, que ya había roto su relación con aquel partido. El presidente Díaz Ordaz, por su lado, mandaría tropas apoyadas por la aviación para acercar a los sobrevivientes. Por el otro, se ordenaría el auxilio inmediato a las familias de la región mediante despensas de la CONASUP. Creará una nueva fuerza de seguridad dirigida a la antiguerrilla y la antisubversiva de la Dirección Federal de Seguridad, dirigida por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, y expresará en su siguiente informe: nos decepcionaría una juventud conformista o resignada, pero México tampoco quiere una juventud que abrace una incauta pasión todas las causas o que se deje tomar como instrumento dócil al servicio de los intereses bastardos o como una caja de resonancia de estériles desahogos. El 3 de abril de 1966, los guerrilleros sobrevivientes al ataque, dirigidos por Óscar
González Esguiarte organizarían el movimiento 23 de septiembre y antes de ser reprimidos por las fuerzas federales, provocarían el descarrilamiento del ferrocarril Chihuahua-Pacífico en Draque, a 70 kilómetros de la ciudad maderera, en la frontera con los Estados Unidos. Sobre las vías destruidas pondrán una manta con la siguiente leyenda: al pueblo de México, defiende tus derechos, ya no soportes más injusticias, como lo son los asesinatos cometidos por órdenes de caciques y latifundistas, y explotaciones por las grandes empresas que sirven al imperialismo. Abajo el cacicazgo, viva la libertad. Años más tarde, en 1973, la Liga Comunista 23 de septiembre recordaría con su nombre a estos jóvenes guerrilleros que pretendieron iniciar una revolución socialista para salvar a México de la miseria y la injusticia. Reportó para México Insurgente, Salomón Márquez.